Creo, Guillermo, de repente nos encontramos con que las mejores prácticas, no te puedo decir se ponen de moda, pero sí son una necesidad en un nuevo país. Yo describo a México como un lugar en donde se acabó la improvisación y se tienen que empezar a hacer las cosas bien. Ese es KPMG, o sea, de eso vive. ¿Se te ha multiplicado mucho la chamba por eso o esta tendencia no la estoy viendo bien? No, tienes toda la razón, Pedro, sin lugar a dudas. Pues de eso trata de ayudar KPMG a nuestros clientes, ¿no? De establecerles, de acompañarlos en las mejores prácticas corporativas, en obtener los mejores resultados. De eso vivimos precisamente, de asesorar a nuestros clientes en todo eso. Entonces, sí, yo creo que ha habido una tendencia mundial, indudablemente, y no digamos, estamos cerca de los Estados Unidos, en donde evidentemente ellos han tenido muy buenas prácticas corporativas, por lo menos en teoría, durante muchos años, y sin lugar a dudas esto ha venido hacia abajo, hacia México, de tal forma que la respuesta es absolutamente, se nos ha multiplicado el trabajo en ese sentido, y te voy a decir como mexicano, ya no digas como socio director de KPMG, pero me da muchísimo gusto ver cada vez con mayor frecuencia empresas que quieren tener mejores prácticas corporativas. Ahora fíjate, así como aquí ha venido un proceso de, digamos, de profesionalización en todos los órdenes, yo de repente veo que de la crisis del 8 al día de hoy, empresas como las de ustedes, pues sobrevivieron pocas, es decir, se consolidó el mercado, a ustedes les aumentó todo la chamba, porque hubo otras empresas que se sentían consolidadas y que no pasaron la prueba de, no sé de qué momento se vivió, que muchas de ellas pues acabaron sucumbiendo. Me puedo acordar de Arthur Andersen, por ejemplo, o ese tipo de organizaciones así de grandes. ¿Qué fue lo que pasó con el mercado a partir de ese momento que de repente se vuelve mucho más selectivo? No solamente el mercado, digamos, del lado de los ofertantes financieros, sino también de los ofertantes de mejores prácticas, como es el caso de ustedes. Mira, indudablemente, Pedro, desde 2008, pero inclusive antes de que hubo todos los pues situaciones de conflictos y de malas prácticas, diría yo, desde el año 2001, en que hubieron varios eventos muy significativos, Enron sin lugar a dudas, la profesión se volvió mucho más estricta en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que firmas como KPMG han tenido de toda la vida manuales de control de calidad, manuales que evalúan y controlan el riesgo, muy estrictos precisamente para evitar ese tipo de situaciones. Sin embargo, hay que reconocer, somos firmas sumamente grandes. KPMG, por ejemplo, Pedro, está en 150 y tantos países. Imagínate la cantidad de gente que se necesita para... 150,000 personas. Entonces, evidentemente somos firmas que hay que reconocer que debemos de tener una estructura muy sólida en cuanto a nuestros manuales, en cuanto a nuestras políticas, pero somos de seres humanos, que también nos equivocamos, ¿no? Y entonces, pues tienes que prever todo eso. ¿Qué ha sucedido? Nuevamente se han vuelto más estrictas muchas de estas políticas para evitar hasta donde sea lo más posible situaciones como las que sucedieron, como las que tú mencionas, ¿no? En 2001 con Enron, con WorldCom, etcétera, situaciones que no quisiéramos que se repitieran por el bien de los mercados de capitales, en primer lugar, de los inversionistas y desde luego por el bien de empresas de servicios como la nuestra. Entonces, pues tenemos que cuidar lo más importante que tenemos, que es nuestra reputación y precisamente pues lo que tratamos de hacer bien, que es asesorar a nuestros clientes de la mejor forma posible, ¿no? Reputación ya la tienen, dicen, como dice la canción, lo importante es conservarla, ¿no? No tanto llegar tan lejos, sino saber llegar en este sentido. Y de repente me encuentro con un momento que se vive en el país en donde pudiéramos ponernos de moda
que tiene su lado bueno y tiene su lado malo, porque las expectativas de repente suben de una manera exorbitante. Ya lo vivió Brasil, y hoy pienso como que Brasil, si bien es cierto, tiene un ritmo impresionante, ya no está tan en boga de lo que pudiera ser el momento brasileño. Ahora se empieza a hablar de un momento mexicano. Tú te conviertes en una especie como de termómetro, de ver que tanto las empresas mexicanas estarían preparadas para realmente asimilar ese momento mexicano con la combinación de inversión extranjera directa que llegara a producir, no tanto la financiera. ¿Cómo ves ese momento mexicano? ¿Realmente es posible o estamos pasándonos una película? No, yo creo, Pedro, mira, déjame decirte, yo soy optimista por naturaleza, pero también me gusta ser realista y no soñar con cosas que son irrealizables. Que son irrealizables. De tal manera que coincido, creo que viene creciendo este concepto del momento mexicano y sí lo comparto de lo que veo en la práctica de todos los días aquí en la firma. Yo creo que de 2009, que pasamos por un momento difícil, la crisis mundial, etcétera, mucha incertidumbre a nivel de todos los ámbitos y desde luego mundialmente con una situación muy complicada. Esto se ha ido afortunadamente asimilando, ha ido mejorando y desde luego México quizás los de fuera nos hacen ver más nuestras fortalezas, que sí las hay, que sí las tiene. Yo creo que el manejo de las finanzas públicas durante los últimos prácticamente 3 sexenios han sido muy responsables, de tal forma que sí tiene México los fundamentos muy importantes, muy interesantes para el inversionista extranjero. Y como te decía, sí lo estamos viendo, cada vez hay una actividad un poquito más constante e interés de parte de los inversionistas extranjeros por invertir en México, por comprar empresas en México, y desde luego están a la expectativa también de ciertas cosas que todavía necesitamos hacer en el país. No hay duda, las reformas políticas, las reformas que se tienen que hacer en muchos ámbitos, ¿no? Todavía en la parte energética pues queda todo un camino por recorrer. En la parte laboral no hay duda que hubo un avance, pero las expectativas aún son mayores. La reforma fiscal, por supuesto, yo creo que... a la financiera. Por supuesto. Y por supuesto en forma muy importante el Estado de Derecho, ¿no? O sea, los inversionistas tienen que sentirse en un país en donde realmente hay un Estado de Derecho, donde se sienta protegida su inversión. Fíjate, Guillermo, sobre ese tema, yo veo a un país que tiene una gran disquisición. O eres formal o eres informal. To be or not to be. Correcto. Ahí está la pregunta. Como si te hablara yo en Moscú de la economía formal y el mercado negro, que lo hay y es impactante lo que ha venido después de la caída de la Unión Soviética. En el caso mexicano, yo veo que ese es el gran acento que hay que tener en los siguientes, por lo menos para dar la vuelta a este país, los siguientes 2 gobiernos, el de Peña Nieto y el de que venga, tendrá que lucharse por la idea de que haya más mexicanos tributando en la formalidad. Si no, no tenemos salida. Totalmente. Yo no creo que esta idea de que uno pedalee y los otros se vayan en los diablitos siga siendo prevaleciente, porque tú y yo pagamos impuestos. Pero sin duda. No, sin duda. Sin duda, y mucho. Pero ¿cuánta gente no? Eso ya no puede seguir. Yo creo que firmas como la tuya podrían ser un elemento impulsor, pero también detector de si hay la tendencia y la esperanza de que esto pueda ser así. Mira, para mí es indispensable, como tú lo mencionas, hoy en día los recursos fiscales provienen en una forma muy importante del petróleo y esa es una dependencia peligrosa. Desde que éramos niños. Claro, claro, por supuesto. Y eso no puede seguir toda la vida así. Y no puede seguir toda la vida que sean unos cuantos y los mismos siempre los que pagan impuestos. Hay una
hay un mundo de la informalidad que puede en muchas veces caer en la ilegalidad, o sea, de venta de productos ilegales, y que, pues por supuesto que lo que menos les preocupa es pagar impuestos, ¿no? Claro. Entonces tiene que haber un aumento sin lugar a dudas de contribuyentes para que la dependencia con los recursos de petróleo sean cada vez menos, y por otro lado, pues que haya una sociedad más justa, ¿no? No es posible que, como lo dices tú, tu ejemplo es magnífico, ¿no? Unos pedaleando y otros en los diablitos, y cada vez hay más diablitos y más subiéndose a la bicicleta y menos los que pedaleamos, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que cambiar. Tiene que haber una reforma fiscal verdaderamente trascendental en donde incluya un mayor número de contribuyentes, sin lugar a dudas. ¿No crees tú, y te hablo ya como experto en la materia, que este tema de realmente tomar al consumo como un efecto, como un elemento fiscalizador, pudiera ser la clave? Es decir, aquel valor agregado francés que se inventó a finales de la década del siglo pasado, pues acaba siendo una panacea, porque en tanto consumes pagas, y ahí esto te hace causante en automático. Hasta un delincuente se convierte en un causante de esta naturaleza. Claro. Ha habido mucha reticencia al tema en México por las cuestiones sociales, por lo injusto que todo esto pudiera implicar en la parte de aplicación de alimentos y medicinas, pero el argumento está ahí, y yo creo que no ha habido la suficiente fortaleza ni en los gobiernos ni en los congresos para que esto sea aplicable, y ahí es en donde creo que a eso te refieres cuando dices, pues ahora sí que sí va a haber reformas que sean profundas, ¿no? Así es. Y mira, Pedro, hay una tendencia mundial a irse a los impuestos indirectos, que son los del consumo, precisamente, para que haya, insisto, como dices tú, cualquiera que consume, que todos consumimos, pues paga impuestos. Claro. Pero por otro lado, es la forma más fácil de fiscalizar el cumplimiento adecuado de esto, claro, ¿no? Entonces, yo creo que es una medida muy adecuada. ¿Qué ha sucedido en México? Digo, eso lo conocen los diputados, lo conocen los senadores. O sea, lo que ha sucedido simplemente es que se ha politizado ese asunto. No es que vamos a perjudicar a los pobres, a los más necesitados con el gravamen de IVA en medicinas y alimentos. Sin embargo, hay formas para devolverles de alguna manera, compensar a los más necesitados de eso, devolverles un poquito o un mucho de esa captación adicional que podría tener el gobierno de IVA en medicinas y alimentos. O sea, hay solución. El tema es, desafortunadamente, que tomaron como bandera, principalmente algún partido, el que no iba a haber gravamen sobre IVA en alimentos y medicinas, lo cual, insisto, puede haber la forma para devolverles a los más necesitados. ¿Pero ese partido ya cambió? Ahora resulta que ya se puede. Eso es lo ya que se debe. Eso es lo que yo espero. Pues eso es lo que esperamos todos, porque finalmente, insisto, y así como empezamos esta plática, si estamos hoy en un efecto en donde el país va hacia la profesionalización, no podemos tener políticas fiscales que nos hablen de un país de tercer mundo, sino que además tan complicado como resultó durante tantos y tantos años. Hoy tenemos que entrar no solamente en hacer del proceso formal algo eficaz, sino algo simple. Yo creo que gran parte de los problemas por los que no se profesionalizan las actividades en un país como el nuestro es por la enorme complejidad en la que están inmersos los procesos. Así es, así es. Eso puede cambiar fácilmente, Pedro. Desde el punto de vista de ustedes, que son muy asertivos en sus fórmulas, yo siempre he visto en la tónica de la gente que trabaja contigo en KPMG, que tienen perfectamente bien analizado cómo pueden ser las cosas más sencillas, pero aplicables para que este país se modernice. Yo creo que esa tendría que ser la tendencia. Deberían de tener, de verdad, asesorías los congresos sobre instituciones como las de ustedes, porque ahí está la solución. Lo vemos muy claro. Y además tienen ustedes como organización la experiencia mundial. ¿En dónde ha jalado esto? ¿En dónde no?
Así es. Mira, yo creo que se cuenta con toda esa información y por supuesto que con gusto lo haríamos, sobre todo por el bien de México. Claro. No digas por tener más clientes o por tener esto, por el bien de México. Yo creo que México lo necesita. Hablabas del momento mexicano y yo creo que de verdad tenemos que aprovechar este momento que se está presentando. Yo creo que todos los que estamos en este hermoso país, maravilloso país, tenemos que poner nuestra parte. El gobierno tiene que poner su parte, los empresarios tienen que poner su parte, las empresas de servicio como la nuestra tenemos que poner nuestra parte y desde luego todos los ciudadanos para construir de verdad un México mucho mejor. Hay cantidad de áreas de oportunidad. Si tú tocas de verdad la que quieras, hay unas áreas de oportunidad inmensas en México. Infraestructura, telecomunicaciones, banca y servicios financieros. La que tú quieras. Y justamente ese es el objetivo de este tipo de entrevistas como la que hago contigo, porque sabemos que el objetivo está allá, el proceso es el camino, y este tipo de cosas finalmente acaban haciendo camino y conciencia, que es, creo, lo que nos hace falta para que esto es fundamental, no desperdiciar esta oportunidad que se le presenta al país, porque yo estoy seguro, si hacemos lo que tenemos que hacer, en una década a este país le damos la vuelta. Estoy seguro que habrá posibilidades para ello. Absolutamente, no tengo la menor duda. De verdad, como te decía, muchas de las áreas ahí, México está, no virgen, no, por supuesto que no quiero ser tan, pero sí hay unas áreas de oportunidad enormes de crecimiento. Como dicen en los pueblos, todo el monte es orégano, ¿no? Todo el monte es orégano. Así es. Guillermo, gracias por estar aquí conmigo. Encantado, Pedro, un placer tenerte aquí en esta que es tu casa, Muchas gracias. que es KPMG. Así me considero. Así es, Pedro. Muchas gracias.